Bueno, vamos a hablar un poquito de las propiedades mecánicas de los materiales. Vamos a hacer una revisión muy breve de las propiedades fundamentales de los materiales. ¿Por qué es interesante estudiar las propiedades mecánicas de los materiales? Bueno, pues porque hay muchos materiales en los que su misión fundamental o su papel fundamental es soportar fuerzas o cargas cuando están en servicio. Por ejemplo, un avión, un puente, un palo de golf, cualquier cosa. Entonces necesitamos un conocimiento que sea tan preciso como podamos para poder diseñar los diferentes elementos de esos sistemas, de un avión, de un puente, de tal manera que los procesos durante el uso, los procesos de deformación que se producen durante el uso no se sobrepasen los valores críticos que comprometerían la seguridad del avión o del puente o de lo que sea. Las principales propiedades mecánicas que podemos estudiar son la resistencia, la dureza, la ductilidad y la tenacidad. Hay muchas otras propiedades mecánicas, pero o bien se pueden utilizar, se pueden definir o se pueden describir como combinación de estas, o bien se refieren a procesos mucho más específicos de los que vamos a ocupar. Necesitamos un vocabulario para empezar a hablar, así que vamos a definir unas cuantas cosas. La tensión. La tensión es la fuerza por unidad de área de la sección transversal sobre la que se ejerce la fuerza, la denominamos sigma. La deformación es la elongación o cambio de dimensiones por unidad de longitud, epsilon. Tenemos el módulo de Young o módulo de elasticidad, que es la pendiente de la parte lineal de la curva de tensión-deformación. Luego veremos qué es esto de la parte lineal de la curva de tensión-deformación. Normalmente se denota por E, pero en algunos libros también lo llaman Y. El módulo de cizalladura es la pendiente de la parte lineal de la curva de tensión-deformación, pero cuando la deformación es en cizalla, que también veremos a continuación. Y tenemos que distinguir fundamentalmente entre dos regímenes de deformación. Lo que se conoce como deformación elástica, es una deformación que no es permanente y que desaparece en el momento en que desaparece la carga, y una deformación que es plástica, que es permanente y que aunque desaparezca la carga va a permanecer en el material. Mientras estemos en comportamiento térmico se cumple la ley de Hooke y entonces podemos escribir esta sería una curva de tensión. Aquí tenemos la deformación, mientras estemos en comportamiento elástico esto es perfectamente lineal, la pendiente es el módulo de elasticidad y podremos definir sigma igual a E por epsilon cuando estemos en una deformación tipo tracción o compresión, que vamos a ver a continuación, o podremos utilizar tau igual a G por gamma cuando estemos en una deformación tipo torsión o tipo cizalladura, que también veremos a continuación. Si recordamos lo que pasaba en la escala atómica tenemos la fuerza, tenemos la distancia interatómica, tenemos un caso de enlace débil, por ejemplo, que tenemos una curva como esta, o tenemos un enlace fuerte en que la curva sería como esta. En el caso del enlace fuerte, bueno, siempre podíamos definir la pendiente de esta curva es en el punto de equilibrio, la distancia de esta curva en el punto de equilibrio es E igual a la derivada de F con respecto a A. Esto es el módulo de Young. Cuanto mayor fuerte sea el enlace, mayor es el módulo de Young. En un enlace débil este módulo de Young es pequeñito, en un enlace fuerte el módulo de Young es fuerte. Para llegar a esta idea, la aproximación más sencilla es pensar que lo que tenemos son muelles, es decir, que los enlaces son como muelles, que los deformamos en un sólido, pues lo que estamos haciendo es deformar los enlaces, es decir, estamos deformando los muelles. En esta aproximación, el régimen elástico que sería, en esta aproximación, el régimen elástico sería simplemente que estemos estirando de los muelles, pero sin llegar a lo que diríamos comúnmente darlos de sí. Es decir, que cuando yo suelte el muelle, ese muelle va a volver a recuperar su longitud inicial. En régimen plástico, por el contrario, el muelle lo habríamos dado de sí, el muelle quedaría directamente deformado, lo que es lo mismo visto desde el punto de vista de los enlaces quedarían distorsionados permanentemente. Evidentemente, con esta aproximación se entiende muy bien esta curva. Si yo tengo un enlace muy fuerte, me cuesta mucho trabajo llegar a dar de sí el muelle. Si tengo un enlace que es muy débil, es mucho más fácil poder deformar el muelle a un estado permanente. Tenemos diferentes formas de provocar la deformación. Entonces, bueno, la más sencilla de todas es la tracción. Una carga en tracción va a producir una elongación y es por tanto una deformación que es lineal y positiva.
es la que tenemos aquí ilustrada. Tenemos aquí una probeta, tiramos los dos extremos con fuerzas iguales y se produce una elongación de la probeta. La correspondiente, pero en compresión, es decir, la correspondiente cambiando el sentido de esta fuerza aplicada, tendríamos la compresión, produce una contracción y por tanto una deformación lineal negativa. En este caso la tensión se define como F partido por A sub 0 y la deformación como la diferencia de longitudes, la diferencia porcentual de longitudes. Hablábamos también antes de una deformación en la que lo que provocamos es un ángulo, un giro. Bueno, los dos modos básicos son la cizalladura y la torsión. En este caso, en lugar de estar aplicando una fuerza como aquí, lo que vamos a hacer es aplicar un par de fuerzas. Lo vemos aquí, el par de fuerzas. Entonces, si aplicamos el par de fuerzas en esta dirección, lo que provocamos es una cizalla. Si aplicamos el par de fuerzas en esta dirección, lo que provocamos es una torsión. Como decíamos, hay diferentes formas otras formas de deformación que son en realidad compuestas o son combinaciones de las que ya hemos descrito. Por ejemplo, en el caso de la flexión, pues en el caso de la flexión en realidad es una combinación de tracción y compresión. Cuando yo aplico una fuerza aquí, apoyo una viga apoyada en dos puntos, esta es la deformación que se produce, por ejemplo, en las baldas de los libros, es la típica. Yo aplico aquí la fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta zona de aquí abajo se produce una tracción, en esta zona de aquí arriba se produce una compresión. El límite entre las dos es lo que se conoce como línea neutra. Además, también se produce un cambio, por ejemplo, cuando estamos en tracción o en compresión. Claro, si yo estiro, aquello se hace más delgado. Si yo aprieto, aquello se tiene que hacer más gordo. Es decir, que se produce un cambio en las dimensiones transversales. Y ese cambio en las dimensiones transversales, que es el que estamos ilustrando aquí en esta gráfica, se determina o se puede describir a través del coeficiente de Poisson, que es justo el cociente entre esas deformaciones laterales, su x sub z o su y sub z, y tenemos una relación entre el módulo de Young, el coeficiente de cizalladura y el coeficiente de Poisson, que viene dada por esta expresión. Un acertijo, una preguntita. ¿Sabríais estimar aproximadamente la máxima deformación transversal que se puede producir antes de la fractura? Es decir, equivalentemente, ¿cuál es el máximo valor que puede tener el coeficiente de Poisson? Bueno, vamos a ver un poquito en detalle la curva tensión-deformación. La curva tensión-deformación tiene varias regiones. La primera región es la zona de comportamiento elástico, la que se verifica en la ley de Hooke. En esta zona podemos definir el módulo de Young a través de la pendiente, como si estuviéramos en cizalla, pues el módulo de cizalladura a través de la pendiente en esta zona lineal. Y tenemos una serie de puntos singulares. El límite elástico, que en castellano se pone a veces límite de proporcionalidad, porque en castellano solemos llamar límite elástico a lo que en inglés se conoce como yield strength. Entonces, bueno, pues puede haber una cierta ambigüedad. El límite de proporcionalidad o el elastic limit es la zona en la que dejamos de tener un comportamiento lineal, y el límite elástico en castellano yield strength, que es el punto al cual le corresponde una deformación del 0,002. A partir de ahí luego tenemos una zona de régimen plástico, que es toda esta zona de aquí, desde el límite de proporcionalidad o límite elástico hasta el límite de ruptura, y finalmente llegamos a la zona del límite de ruptura, donde el material se rompe y al que corresponde obviamente una elongación a ruptura. En función de estos puntos se definen diferentes tipos de materiales. En un metal tendríamos una zona elástica relativamente grande, una zona plástica también relativamente grande, aguanta bastante deformación plástica hasta romperse y finalmente fractura. En la cerámica, que es un material frágil, tenemos una zona con una pendiente muy alta, por el número de Young muy alto, pero en la que además no admite prácticamente nada de deformación plástica. En el momento en que superamos el régimen elástico, el material se rompe, son frágiles. Y luego tenemos los elastómeros o los termoplásticos, en los que los regímenes, las zonas de comportamiento elástico o plástico son muy grandes. Por ejemplo, en un elastómero pues tenemos un régimen en el que se recupera la posición, recupera el tamaño inicial bastante razonable sobre un rango muy amplio, o en un termoplástico en el que nos ocurre lo mismo,
ya que tenemos una zona, en este caso tenemos una zona en la que podemos tener un comportamiento plástico bastante alta hasta que se produce la ruptura. Tenemos pues estos puntos, aquí serían los puntos de ruptura, corresponden aquí a este límite de ruptura. Podríamos haber definido este límite elástico que tenemos aquí, vendría, pues en este caso vendría por aquí prácticamente coinciden, en este caso tendríamos por aquí el régimen elástico, etcétera. Y luego tenemos, bueno, pues sí que tenéis que tener cuidado cuando utilizáis diferente bibliografía, en especial en estos dos, porque, bueno, pues a veces hay confusión o hay una cierta ambigüedad entre lo que se denomina límite elástico en castellano, que no es el elastic limit en inglés. Vamos a dar un ejercicio facilito para fijar estas ideas. Tenemos una varilla, una aleación de aluminio, que tiene 0,05 pulgadas de diámetro y una longitud inicial de 2 pulgadas. Se somete a una tracción con cargas entre 0 y 8.000 libras y se obtienen estos valores de aquí. En todo he mantenido las unidades como pulgadas y libras, después he puesto las conversiones por ahí, he mantenido, como digo, estas unidades porque, bueno, si hacemos la conversión, como los factores de conversión son muy raros, los números que nos quedan son también muy raros, entonces he preferido mantener las unidades, simplemente para ilustrar. Bueno, pues aquí tendríamos la carga, aquí tendremos la elongación. Fijaos que va aumentando la carga, va aumentando correspondientemente la elongación, hasta que llega un momento en el que esta es la carga máxima. La carga máxima, fijaos que después va a producir una relajación y baja ligeramente la carga. Baja ligeramente la carga porque hemos superado el régimen elástico. Estaríamos aquí y a partir de aquí estaríamos en régimen elástico. Y finalmente, claro, se produce la rotura. Bueno, a veces se trabaja con, o se distingue entre tensión y deformación verdaderas e ingenieriles. La tensión verdadera se toma como área la sección transversal real, no la sección inicial, sino que en cada momento se toma qué sección transversal tenemos. La deformación verdadera se toma las dimensiones reales en cada punto de la carga, no las deformaciones iniciales, mientras que en el caso ingenieril se toman las iniciales. Luego hacemos un ejercicio, vamos a comparar la tensión y la deformación ingenieriles con los correspondientes valores verdaderos para la varilla sobre la que hemos trabajado anteriormente en los dos puntos que hemos mencionado, el punto de carga máxima y el punto de rotura. En estos puntos, en el punto de carga máxima y el punto de rotura, el diámetro de la varilla es de 0,497 y 0,398 pulgadas respectivamente. Así que en el punto de carga máxima tenemos una tensión ingenieril de 40.000 psi, una tensión verdadera de 41.237 psi. Lógicamente, como se va estrechando por efecto de la atracción, se va haciendo más pequeñita, la sección se va haciendo más pequeña, la carga sube, la tensión sube. Y en cuanto a la deformación, la ingenieril es 0,060 y la verdadera es 0,058. Si nos vamos al punto de rotura, pues entonces en el punto de rotura tendríamos 38.000 psi para el ingenieril, 61.090, efectivamente, parece lógico que en el punto de rotura esa diferencia sea mucho mayor, y las correspondientes deformaciones serían 0,10, 0,1025 y 0,476. Bueno, en esta gráfica simplemente muestro unos rangos muy aproximados de por dónde andan los límites elásticos y los módulos de elasticidad de algunos grupos de materiales como los cerámicos, metales, polímeros o compuestos, para que tengáis una idea de órdenes de magnitud. Fijaos en las escalas, en este caso son meganewton partido por metro cuadrado y aquí son giganewton partido por metro. De lo que decía, algunos factores de conversión. Aquí están la conversión a libra, PSI, que es pound per square inch, megapascales, gigapascales. Bueno, aquí tenemos algunos de los factores de conversión más comunes que nos podrían hacer falta para poder trabajar, para poder cambiar las unidades. Y aquí tenemos una comparativa de dos materiales, tenemos el acero, otro tenemos el aluminio. Efectivamente, si pensáis en lo que es una varillita de acero o una varilla de aluminio, es verdad que con una misma tensión vais a conseguir doblar mucho más la varilla de aluminio que la varilla de acero. Esto es lo que me está reflejando.
Bueno, pues a partir de los datos de la aleación de aluminio que hemos usado antes, vamos a calcular el módulo de elasticidad y vamos a utilizar el valor obtenido para determinar la longitud después de la deformación de una barra de longitud inicial 50 pulgadas cuando le apliquemos una tensión de 30.000 psi. Aquí tenéis todos los datos, hacemos nuestras cuentas, ponemos las ecuaciones, sustituimos todos los datos, manteniendo siempre las unidades en un sistema coherente, y al final resulta que la longitud será de 50,015 pulgadas. Podemos volver a coger esta varilla de aluminio y vamos a suponer que debe soportar, o vamos a exigirla, que debe soportar una fuerza aplicada de 45.000 libras. Vamos a garantizarla con un margen de seguridad suficiente, así que vamos a decir que la tensión máxima esté limitada a 25.000 psi. De nuevo, pues calculamos todos los datos, ponemos nuestras ecuaciones, calculamos todos los datos y resulta que nos queda que el diámetro sería 1,85 pulgadas. Bueno, nos queda alguna cosa. Hay alguna cosa también que son importantes, en las que no vamos a entrar pues porque sería demasiado. Hemos hablado de la dureza. La dureza mide la resistencia de un material a ser penetrado por un objeto. Tenemos también los test de impacto. Los test de impacto son muy importantes en determinadas aplicaciones. Miden la capacidad de un material para absorber una carga repentina sin romperse. Aquí son importantes los parámetros de energía de impacto y la tenacidad. La energía de impacto es la energía necesaria para producir la fractura por impacto, y la tenacidad, la energía absorbida antes de romperse en condiciones de test de impacto. Podríamos hablar también de fatiga. La fatiga es uno de los fenómenos que está detrás de muchos de los fallos más catastróficos que se dan en materiales estructurales. Es la disminución de la tensión de fractura debido a ciclos repetitivos de carga-descarga. Podríamos hablar de fluencia, es una deformación permanente, depende del tiempo, y se produce a carga o a tensión constante. Esta se ve a veces cuando tenemos una manguera o un cable que está colgado, que va por la pared. Entonces poco a poco vemos cómo se va deformando y va definiendo una curva que es cada vez más grande. Tendríamos que hablar también de fractura, y hay diferentes tipos de fractura, a través de cavidades, etcétera. O podríamos incluso hablar de la fractura por choque térmico, de la que mencionaremos después en relación con las propiedades térmicas de los materiales.